Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar con el capítulo número 13 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Ya este es el último capítulo de este libro para pasar a lo que vendría siendo el libro o la carta a los Gálatas. Entonces vamos a ponernos en presencia del Señor para ver qué nos quiere enseñar este capítulo, qué es lo que nos quiere transmitir San Pablo en nuestra vida cotidiana a través de este capítulo. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dice así. Una cosa más antes de que se me olvide, la confesión de vida. La confesión de vida va a estar, los que quieran solicitarla, está en español y está en inglés. Consta de 65 páginas. Te invitamos a que te confieses, a que me solicites la guía por correo electrónico, me mandes un mensaje. El correo estará en el primer comentario de este video, así como los videos donde explicamos la guía. Son 6 partes, están en mi otro canal. Vamos a dejar los links en el primer comentario de este video. Es importante que veas los videos y al mismo tiempo vayas leyendo la guía para que así puedas hacer uso de conciencia y hacer un buen examen de conciencia, recordando si pecaste o no. ¿Por qué? Porque si tú no ves los videos y lees la guía nada más, se te podrá pasar algo, ya que hay dogmas de fe o pecados que sí tienen un poquito más de profundidad. No es nada más que leas la guía y ya. Tienes que ver los videos, porque en los videos damos más ejemplos. Si tú lees la guía, probablemente digas, en esto no pequé, pero si ves el video, probablemente sí hayas pecado en ese dogma o en ese mandamiento y no te diste cuenta, o porque, digamos, no profundizas un poquito más acerca de eso, no te diste cuenta que pecaste, y no quiero que hagas una mala confesión de vida. Estamos para ayudarte, para que hagas una buena confesión. Bien, ahora sí, una vez dicho esto, comenzamos. Dice: esta es la tercera vez que voy a verlos, y todo asunto se decidirá por declaración de 2 o 3 testigos. Ya se lo dije, y ahora que estoy lejos se lo repito como la segunda vez que estuve allá. Cuando vuelva a visitarlos no tendré piedad. Que lo sepan tanto los que vivieron en pecado como los demás. Así podrán comprobar que Cristo habla por mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino que más bien actúa con poder. Si bien su debilidad lo llevó a la cruz, ahora vive por la fuerza de Dios. Así también nosotros compartimos su debilidad, pero viviremos con él por el poder de Dios para ustedes. Examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿Están seguros de que Cristo Jesús está en ustedes? ¿Y que si la prueba les sale contraria? Ojalá que vean cómo nosotros la superamos. Y quiero detenerme aquí porque fíjense cómo San Pablo ya desde antes, en el capítulo 12, termina diciéndole a los corintios que iba a ir a verlos, y que lo que él no espera es que, digamos, todo el pueblo, en lugar de seguir imitando a Cristo, haya vuelto a pecar y los encuentre en un estado, digamos, igual, es decir, siendo las mismas personas pecadoras, digámoslo así, sin un fruto, porque recordemos que todos somos pecadores, pero en este caso San Pablo llega, les habla de Cristo, los evangeliza, y San Pablo, como creo que cualquiera de nosotros, lo que quiere es que después de que compartimos la palabra de Dios a una familia, a los hermanos, a los padres, a los hijos,
Lo que esperamos cualquiera, los amigos, es que haya fruto, que ellos se vuelvan cristianos, que practiquen la doctrina, que lean la Biblia, que lean el catecismo, que se integren a un grupo parroquial. Eso es lo que esperamos nosotros, ¿no? Cuando predicamos, cuando enseñamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como San Pablo dice, no quiero verlos, es decir, después de volver a verlos en algún tiempo, no quiero volver a verlos en ese mismo estado o peor. Por eso es que San Pablo aquí dice, examínense y vean si permanecen en la fe. ¿Por qué? Porque va a volver a verlos. ¿Qué es lo que nosotros queremos precisamente cuando hacemos algo así? Y tal vez pasan 2, 3 años, 5 años, tal vez la persona se fue a vivir a otro lado, ese amigo, esa amiga al que le compartiste la palabra y de repente lo vuelves a ver y lo que tú esperas precisamente es lo que decimos, que haya fructificado la semilla en él. Y esa semilla obviamente tú siembras la semilla, pero Dios es el que da el fruto. Y probablemente esta persona la encuentres dando fruto y obviamente te alegras, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Pero por otro lado también podemos encontrarnos con que la persona se puso peor o cayó en un estado peor, ¿no? Como el paralítico que Jesús sana y que le dice, no vuelvas a pecar porque si pecas puede que te pase algo peor. Y eso es lo que esperamos de una persona, ¿no? Que no caiga, que al contrario, si bien es cierto que puede caer en pecado, pero que tenga, digamos, una orientación, que siga preparándose, que haga confesiones constantemente, por ejemplo, eso le va a ayudar mucho a limpiar su alma. ¿Por qué? Porque precisamente el sacramento de la confesión es eso. Recordemos que se nos pide confesarnos mínimo, la iglesia pide que una vez al año te confieses. Lo ideal es que te confieses una vez a la semana, ¿sí? O una vez al mes como mínimo, sobre todo aquí en Occidente. Ahora bien, fíjense lo que San Pablo dice, examínense y vean si permanecen en la fe. Pruébense a sí mismos. Primero, ¿cómo nos examinamos? ¿Cómo tú como persona que dices, bueno, que yo estoy siguiendo a Cristo, cómo nos examinamos? Precisamente el examen de conciencia, esta guía que estamos, digamos, cada video vamos a seguir difundiendo. ¿Qué es lo que queremos? Un examen de conciencia. ¿Cómo vamos a hacer ese examen de conciencia? Bajo los 10 mandamientos de la iglesia. ¿Qué es lo que nos pide? Por ejemplo, vamos a hacer un resumen. Para este capítulo, lo ideal es que vayas a ver los videos del examen, la confesión de vida, porque en esas 6 partes de la confesión de vida está este examen de conciencia del que San Pablo quiere. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Bajo los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pregúntate, porque aquí San Pablo dice, pruébense a sí mismos. ¿Cómo te vas a probar a ti mismo? Bueno, para probarte a ti mismo, primero tienes que examinarte. ¿Cómo te vas a examinar? A través de los 10 mandamientos que Jesús vino y que dejó en la Biblia junto con nuestro Padre Yahvé a Moisés. Recordemos que algunos se reforman porque nuestro Señor Jesucristo así lo quiere y Él, pues como Dios, obviamente puede hacer eso. Primero los cumple y luego le da, reforma 3 de los 10 mandamientos que le dejó el Padre Yahvé a Moisés. Vamos con el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Vámonos rápido. Por ejemplo, pregúntate, ¿no? Examínate. ¿Todos los días vas a misa? Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando hablo de todos los días es todos los días, porque diario debemos de agradecerle a Dios por la vida. Primero, te levantas y le das, te persinas, ¿sí? O te santiguas, como le llames, y elevas una oración a Dios. O primero que haces al levantarte es bañarte, comer, irte al trabajo, irte a la escuela o cambiarte de ropa porque ya se te hizo tarde y hasta mediodía o en la noche le haces una oración al Señor. Si te das cuenta y tú eres de los que hace cualquier otra actividad y primero no está tu oración, entonces no amas a Dios sobre todas las cosas. Ya desde ahí estás faltando al primer mandamiento que nuestro Señor Padre Yahvé, nuestro Señor Jesús dan. Amar a Dios sobre todas las cosas, porque si no tuviéramos vida, tú puedes el día de mañana no amanecer y entonces no harías tus actividades que comúnmente haces. Por eso es importante cada mañana, lo primero, persinarte y darle gracias a Dios por la vida y que te acompañe en tu día para que te vaya bien. Segundo, lo que dijimos, ir a misa diario. ¿Vas a misa diario? Esa es una de las cosas que también Dios menciona para decir, bueno, sí me amas sobre todas las cosas, porque primero estoy yo antes que tus demás
actividades o tus proyectos. Eso es importante. Y como resumen, hay muchas cosas más que precisamente en la guía decimos, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, haces esto, haces lo otro o haces lo contrario. Entonces, segundo mandamiento, no jurarás en nombre de Dios en vano, no jurar en el nombre de Dios. Recuerda que una parte en Mateo nuestro Señor dice, ni jurar por el trono de Dios, ni jurar por los cielos, ni jurar por tu padre, ni por tu madre, no jurar por nada. Di sí cuando es sí y di no cuando es no. Muchas veces nosotros, debido a los medios de comunicación o debido a las falsas enseñanzas o inclusive a las amistades que tenemos en la escuela, ¿qué es lo que pasa? Te encuentras con un amiguito desde pequeño y te dice, no, te juro que yo no fui, ¿no? Y hasta le hacen así, le besan la cruz, ¿no? Te juro que yo no fui. Eso a mí me tocó de niño, verlo con mis amigos, por eso te lo comparto. Y a veces uno entre ese como que juego y todo, te quedas con esa parte y imitas lo mismo. Haces alguna tontería o hiciste alguna travesura o simplemente quisiste engañar a tu pareja o a alguien y dijiste, no, te lo juro, y haces esto, ¿no? O sin besar siquiera, te lo juro. ¿Qué pasa a veces con tu pareja, no? Te lo juro, mi amor, que yo no fui. O te juro que no, yo estuve aquí. Entonces, cuando juras, recuerda que el Señor no quiere eso. Sobre todo, cuando juras y lo que juras es falso. Hay que tener cuidado ahí porque entonces tienes que confesarte. Ese es un examen. Por eso aquí San Pablo dice, examínense y vean si permanecen en la fe. ¿Realmente en esos dos mandamientos permaneces en la fe o ya le fallaste a Dios? Hay que examinarnos. Tercer mandamiento. Tercero, santificarás las fiestas. Y precisamente aquí es, por ejemplo, si bien es cierto que mencionábamos que la misa diaria es parte de amar a Dios sobre todas las cosas, lo que la iglesia enseña, y está en el catecismo de la Iglesia Católica, inclusive en la Biblia, es que mínimo los domingos sí debemos de santificar las fiestas porque son, digamos, esa fuerzas, por decirlo de alguna manera, para que me entiendas, que vayas mínimo los domingos a misa, si no estás en pecado mortal. Y por ende, si vas el otro domingo a misa, no podrías ni comulgar o bueno, puedes, pero estás comulgando sacrílegamente. Es muy importante que si tú no vas un domingo a misa, te confieses para que los otros días puedas recibir el cuerpo y la sangre de Cristo si eres una persona que comulga y estás con los sacramentos como se debe, completos y en orden. Pero bueno, hablando aparte de los domingos tienes que ir a misa. ¿Cuántas veces no fuiste a misa y no lo has confesado y estás comulgando? Esa es parte de santificar las fiestas también. O las fiestas de guardar, ¿no? Por ejemplo, el día 1 de enero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como el 31, la mayoría de nosotros hace fiesta y sobre todo la gente que vive más, digamos, como en el mundo, se emborracha, se pone, digamos, hasta atrás, una peda, como decimos aquí en México, pues ¿qué pasa? Amaneces crudo y lo que quieres es a veces seguir al día siguiente para curarla y te olvidas de ir a misa. Entonces, ese tipo de fiestas de guardar también son un requisito y precisamente en la confesión de vida mencionamos qué fiestas son las que tú tienes que ir, digamos, forzosamente la iglesia dice que tienes que ir porque si no tienes que confesarte, estás en pecado mortal. Es importante que sepamos eso. Cuarto mandamiento, no, amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento, muchas veces, ¿qué es lo que decimos? Les faltamos el respeto a nuestros papás, les gritamos, nos enojamos con ellos, a veces les pegamos como hijos o hijas, les faltamos el respeto, ¿no? Les levantamos la mano, a veces los ofendemos con nuestras palabras, ¿sí? Matamos sus sentimientos. Todo eso son ofensas a los padres y a las madres, porque recuerda, ellos no nacieron siendo padres o madres. Entonces es muy importante que tú sepas que si has cometido eso debes de confesarlo, porque si no estás en pecado. Y otra cosa, eso va para los, digamos, solteros o los que viven con papá o mamá. Para los que no viven con papá o mamá, que ya se casaron o se juntaron y ya viven aparte, no porque tengan a su familia quiere decir que su papá y mamá ya así como que los botan y yo ya no voy ni a verlos, ni los procuro, ni les visito, ni cuando están enfermos o cuando necesitan de mí. ¿Por qué? Porque un padre o una madre siempre va a necesitar de ti, aunque sea de que la visites de vez en cuando, porque yo sé que ya con familia pues es difícil,
pero eso no te exime de que vayas por lo menos a visitarlos una vez a la semana o una vez cada 15 días, que los lleves tal vez a comer, que les demuestres cariño. No necesitas llevarlos a un gran, digamos, restaurante, ¿no? O llevarles un regalo cada que los ves, pero sí procurarlos. Si llegan a estar enfermos, ahí sí es responsabilidad de uno decir, papá, yo te apoyo en esto, ¿no? Yo sé que de repente la economía no está mal, pero el que tú estés allí cuenta mucho y eso es parte de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, muy importante que sepamos eso, que no por estar casados o casadas o con pareja nos exime de ir a visitar y procurar a nuestros padres. Y eso pregúntatelo, examínate, si vas bien o vas mal. Quinto, no matarás. No matarás. Aquí estamos hablando de una muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? Cuando ofendemos con la palabra. A veces insultamos y le decimos a nuestros hijos, eres un bueno para nada, eres un burro, no sirves, mira cómo vas en la escuela, te portas mal, ya me dieron el recado y la maestra ya me mandó a llamar, y en lugar de hacerle una reprensión con cariño, estás insultando ya a tu hijo y lo estás sobajando. Le estás diciendo que es un tarado, que es un menso, que es un bueno para nada, y entonces eso va a traer una repercusión el día de mañana para tu hijo porque estás matando sus sentimientos. Y eso es una muerte espiritual, eso cuenta también como matar. Entonces es importante que si tú lo hiciste con tu hijo, con tu hija, con un amigo, con un compañero de trabajo porque te hizo enojar, o con tu jefe, con el jefe de tu trabajo, porque te hizo lo que te hizo, pero le ofendiste. Si le ofendiste y tal vez mataste sus sentimientos, eso también cuenta, porque recuerda que a veces es lo que el Señor nos dice es, si algo pasa, quédate callado, tranquilo y no haya más. Al final, el que va a pagar por eso es esa persona que te hizo ese daño. Pero al final, pues terminamos haciendo el daño a otra persona, otra cosa. A veces tenemos proyectos, tanto el marido como la esposa o los hijos, y a veces entre las parejas también tienen ese problema, ¿no? Que le menciona, o a veces es que yo quiero por ejemplo, ¿no? El esposo, ¿sabes qué? Yo quiero llevarlos a tal lugar el fin de semana. Y tal vez la esposa, porque tiene otras cosas que hacer o porque quiere otra cosa, le dice, no, sabes que yo no quiero nada de eso, yo quiero ir de este lado o yo quiero hacer esto, ¿no? Y muchas veces también se mata el sentimiento del padre o la madre. ¿Por qué? Porque tienen un plan y como no se pusieron de acuerdo, a veces llegas a ofender de más. Hay que tener mucho cuidado de qué decimos y cómo lo decimos. Porque si bien es cierto que podemos tener diferencias, pero recuerden, es el diálogo. Una cosa es dialogar y otra cosa ya es insultar, regañar y decir palabras que ofenden. Si tu hijo, por ejemplo, te dice, oye, ¿sabes qué, mamá? Yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser licenciado, de chiquitos, no pasa mucho eso. Y la padre o la madre, no, 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 es que tú tienes que estudiar lo que tu papá estudió, o tienes que ser o tienes que ser médico porque yo quiero que seas médico, o tienes que ser ingeniero porque yo quiero que seas ingeniero, porque tu primo es ingeniero y mira cómo le va muy bien. Muchas veces cortamos sus sueños, sus ilusiones, las matamos. Y recuerda que la vida cambia. Tú apoya a tu hijo, diles, hijo, sé lo que quieres ser, lo que tengas planeado, adelante, ¿sí? Digamos, ve y haz lo que quieres. Apóyale. No mate sus sentimientos, porque recuerda algo, el día de mañana él puede, yo recuerdo que quería ser de pequeño ingeniero o arquitecto y terminé estudiando otra cosa. Entonces tengamos en cuenta que conforme uno va creciendo, no es lo que de pequeños es, además de que tenemos la libertad para escoger, finalmente es eso. Si bien es cierto, los papás están para apoyar, pero a través, repito, del diálogo. Sí se puede apoyar y sí se puede hacer ver o hacer consciente a un hijo que es lo mejor para él tal vez, pero a su tiempo y todo con prudencia, ¿sí? Dialogando en la prudencia. Sexto mandamiento, perdón, otra cosa. Si tú tal vez mataste físicamente, también hay que confesarlo. Recuerda que hay pecados que muchos podrán decir, oye, ese pecado Dios no lo perdona, pero Dios todo perdona siempre y cuando te arrepientas de corazón. Sexto mandamiento, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Recuerda que aquí entran varias cosas, la fornicación, el que estás en unión libre o el que estás teniendo intimidad siendo novios, el que tienes esposo o esposa, te casaste por la iglesia católica, pero ya fuiste con la amante y entonces, o con el amante y entonces pues ya ahí estás cometiendo adulterio.
Los incestos también, por ejemplo, los franeleos, que es de noviazgos, los roces entre las partes íntimas con ropa, todo eso al final es pecado. En la guía lo especificamos más a fondo. Por eso es importante que vayas y la obtengas, me la pidas por correo, te la hagas llegar, veas los videos para que profundicemos más a fondo. Pero aquí como resumen, vete haciendo consciente. Aquí como dice San Pablo, examínense y vean si permanecen en la fe. Examínate para saber si estás permaneciendo en la fe o te estás desviando. Séptimo mandamiento, no robarás. Aquí no robarás, también es muy importante. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Recuerda que aquí es hurtar, ¿no? Si tú cometiste robos, algo de pequeño, que tal vez tú decías, bueno, ¿sabes qué? Yo vi, no sé, 2 paletas, y fíjense que desde ahí empieza, porque muchos dirán exagerado, no, porque los robos empiezan con cosas pequeñas y después, ya cuando crecen, ya se convierten en ladrones que asaltan bancos o a las personas que asaltan en la calle con arma blanca. ¿Qué pasa con este tipo de pecados? También desde pequeños. Si tú desde pequeño, por ejemplo, robaste, tal vez había 10 pesos en la mesa, eran de tu papá o de tu mamá, y si tú los tomaste sin pedirles permiso y te los gastaste porque quisiste comprarte un refresco o algo para la tienda, eso es pecado, porque no se lo pediste a tu mamá o a tu papá. Eso es importante que tú como padre o madre que me estás viendo, o joven, adolescente, si tú lo hiciste, tienes que confesarlo. ¿Por qué? Porque se va agravando el pecado. El día de mañana ya no son 10 pesos, ya son 100 pesos, ya son 200, o ya es la chamarra, o ya es alguna prenda de vestir, o ya son los tenis, y ya después te vuelves un ladrón de callo de negocios. Es muy importante por eso es importante confesar para ir cortando todo ese tipo de pecados. Octavo, no mentirás ni darás falso testimonio. Aquí, ¿qué pasa? Las mentiras, los que mienten, ojo aquí, mucho cuidado, no hay mentiras piadosas. Todo aquel que miente, la mentira es mentira. Aquí no hay de que es una mentira buena o fue para no hacerle tanto daño, porque si yo le decía la verdad en ese momento le iba a causar un gran daño. No, aquí no nos justificamos, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira independientemente de la situación en la que tú estás o estuviste. Entonces, si tú llegaste a mentir o a dar un falso testimonio, porque a veces se da eso también, un falso testimonio, porque ¿qué dirá la gente de mí? Yo no sé, a veces entre amigos o en familia, o para aparentar algo que no eres, agarras y das un falso testimonio, porque si no das un testimonio que te haga ver como un hombre exitoso o una mujer, exitosa, pues entonces no vales, ¿no? Como persona, y a veces por eso se dan los falsos testimonios, porque tienes miedo al qué dirá la gente, ¿no? Esta persona tiene un testimonio grandioso y yo pareciera que no tengo nada que contar, y entonces como no tengo nada que contar, pues tengo que mentir y viajar, ¿no? En el tiempo, tener un alucín, ¿no? Entonces eso no. Si has mentido también, si desde pequeño recuerda las mentiras que has dicho, todo eso hay que confesar. Entonces es importante que veas la guía para que sepas cómo confesar los pecados de mentira. Tenemos el noveno mandamiento, que es no cometerás, no tendrás pensamientos impuros. Y este va ligado con el sexto, ¿no? Porque primero se siente, primero lo ves, ¿no? Tus ojos es lo que ven. Imagínate que vas por la calle, ves a una mujer o a un chico guapo, guapa, que te genera una atracción, y tú lo ves, pero aquí el detalle es si tú lo ves con otro tipo de ojos, es decir, con deseo de ser algo más, de ser novios, de tener intimidad, etcétera. Ya desde allí estás teniendo pensamientos impuros, aunque tú no llegues a la acción. Es decir, yo puedo ver a una señorita en la calle que tal vez me gustó su físico, y en ese momento ya tuve pensamientos impuros porque tal vez ya imaginé cosas que yo pudiera hacer con ella. Entonces, si yo desde el pensamiento, aunque no me dirija a ella, ni le hable, ni le pida su teléfono, ni le diga cómo se llama, ya con el simple hecho de pensar, o de repente de verla de arriba abajo como un escáner, pues eso ya es un pensamiento impuro. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si lo hiciste, confiésalo. Recuerda que Jesús dice que todo aquel que cometió, que el adulterio es todo aquel que ya lo cometió inclusive desde el corazón.
Si tú ya viste o tuviste un pensamiento, ya cometiste adulterio desde el corazón. Es muy importante eso. 10º mandamiento y último, no desearás los bienes ajenos. En este de los bienes ajenos es toda persona que deseó el bien, que desea, a veces tú vas por la calle igual o estás viendo televisión, estás viendo el internet en el celular, estás viendo algún programa y de repente ves, por ejemplo, un carro, ¿no? O ves un departamento o ves la vida que tiene tal persona, inclusive en proyectos. ¿Qué pasa? Que hablando de cosas materiales, si tú envidiaste algo que el prójimo tiene y lo quieres tener tú también, allí también estás deseando bienes ajenos. Y es que hay que tener mucho cuidado aquí porque muchos piensan que esto es exageración, pero no. Porque el desear bienes ajenos hay que ser muy cuidadoso en eso. Un ejemplo claro. Imagínense que todos necesitamos un carro para viajar, ¿vale? El desear los bienes ajenos consta en eso, que tú los desees con una malicia de querer ser más que esa persona, no en la necesidad que te va a traer ese bien. Un ejemplo, el carro. Un carro, yo veo a mi vecino que tiene un BMW, por ejemplo, ¿no? O que tiene una camioneta del año recién salida, no digamos marca, simplemente es del año. Ah, bueno, entonces, como yo quiero demostrar que soy superior a él, porque me considero muy macho, entonces, pues me voy a poner a trabajar más o voy a sacar un crédito, voy a pedir prestado, pero voy a demostrarle que voy a tener una camioneta igual del año, pero mejor, en mejor modelo o en un costo más elevado que el de él, para demostrarle mi supremacía como hombre o como mujer. Eso pasa en los dos sexos. Entonces es muy importante que sepamos que si tú obtienes un bien para demostrar superioridad, soberbia y egoísmo, entonces ahí cuidado, envidia, porque ahí entran los pecados de envidia, de soberbia y de ego, ¿no? Que tu ego lo quieres elevar. ¿Por qué? Porque al final la utilidad de un carro es que te transporte. Si a mí ese carro, no importa si no es no es como el de mi vecino, que es del año, si es de 10 o 20 años atrás, pero me sirve para transportar y yo lo quiero para transportarme, entonces no pasa nada. Yo puedo ver que el vecino tiene el carro y yo digo, yo también quiero un carro. No tengo esas posibilidades, qué bueno que el vecino la tiene, Dios le bendiga. Yo voy a trabajar, le pido al Señor que me provea porque también quiero un carro para salir con mi familia o para salir a las misiones del Señor. Bueno, eso cambia la forma en la que tú estás queriendo adquirir ese bien. Y hablando espiritualmente también en dones, si tú por ejemplo dices, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser profeta de los últimos tiempos y quiero recibir mensajes por parte de la Virgen María o por parte de nuestro Señor Jesús. Entonces ahí estás envidiando al que es verdadero profeta. Y a veces ahí pasa de que el que te va a hablar es Satanás y te conviertes en un falso profeta. Sí te va a hablar alguien, pero no es Dios, es Satanás. ¿Por qué? Porque tú estás envidiando el don de otra persona. ¿Quieres servir en la iglesia? Lo que tienes que hacer es, Señor, yo quiero servirte, tú dime para qué soy bueno y adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. No envidiar no pedirle al Señor algo, porque a veces si pedimos, oye Señor, yo quiero ser predicador, ¿por qué? Porque tal vez yo vi a predicadores y yo siento que eso, a mí me gusta eso o hasta cierto punto quiero hacer eso porque quiero que la gente me vea, ¿no? Que me vea predicar por las calles o que me vea predicar en las parroquias o que en un retiro me vean, ¿no? Eso no, porque eso es vanagloria. Hay que tener mucho cuidado de cómo es no pedir el don, sino Señor, yo quiero servir y tú dime en qué te puedo servir, ¿sí? Yo soy un instrumento tuyo, simplemente quiero servir y tú al servicio del Señor en la iglesia, el Señor es el que te va a ir dando esos dones, esos carismas que tú ya tienes, pero que tal vez no sabes que tienes o en qué puedes servir, ¿vale? Y bueno, ese es simplemente un resumen de este capítulo que dice, vamos a leerlo y terminar. Examínense y vean si permanecen en la fe. Con todo esto, examínate y ahora pregúntate si permaneces en la fe. Dice, pruébense a sí mismos. ¿Estás seguro de que Cristo Jesús está en ustedes? Pregúntate, ¿estás seguro de que Jesús está en ti? ¿Y qué si la prueba le sale contraria? Es decir, ya hiciste un examen de conciencia y dijiste, chin, ya me equivoqué, no estoy con Cristo. Dice, ojalá que vean cómo nosotros la superamos. ¿Y cómo viene esa superación? Haciendo una confesión. Recuerda que el sacramento de la confesión está para eso. Ya hiciste tu confesión de vida, ahora confiésate una vez al mes o una vez a la semana
para que puedas ir puliendo y trabajando eso. Además de que después de la confesión, para que puedas ver cómo superar eso, tus pecados capitales, es después de confesarte, visitar el Santísimo, visitar el Sagrario, ir a hora santa, ir a misa. ¿Para qué? Para que el Señor vaya sanando tu alma, vaya sanando esas pasiones, esos trastornos que mentalmente puedes tener y que puedes estar en los pecados de lujuria, avaricia, envidia, pereza espiritual, gula, etcétera. Entonces es importante que tú identifiques cuáles son tus debilidades y que cada que hagas oración entregues al Señor esas debilidades y le digas: Señor, yo te entrego esta debilidad con la que yo no puedo, soy pecador y no puedo, pero tú sí puedes y puedes ayudarme, sáname. Y a medida de que tú hagas eso diario, el Señor va a ir sanando todo eso y va a ir mitigando esas pasiones que puedas tener y va a ir sanándote espiritualmente. Entonces, solamente para hacerlo como comentario y sugerencia. Continuamos. Pedimos a Dios que no hagan mal alguno, no para quedar bien nosotros, sino por ustedes, para que hagan el bien, aunque quedemos mal nosotros, pues no tenemos poder alguno contra la verdad, sino solo a favor de ella. Y nos alegramos cada vez que nos sentimos débiles y ustedes fuertes, y pedimos a Dios que ustedes lleguen a la perfección. Todo esto se lo digo desde lejos, para no tener que mostrarme duro entre ustedes con la autoridad que el Señor me dio para edificar y no para destruir. Finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Fíjense cómo aquí San Pablo está terminando con esto, ¿no? Y que es la recomendación para todos. Podemos caer en el pecado, sí, pero también puedes luchar, diario puedes luchar. Por eso San Pablo dice: finalmente, hermanos, estén alegres, sigan progresando. ¿Qué le está diciendo esto? Sigan progresando, porque uno no termina nunca de aprender, nunca va a terminar de conocer los misterios de la palabra de Dios y nunca vamos a terminar también, más bien el proceso para llegar a la santidad es un proceso. Por eso San Pablo dice: sigan progresando, anímense, no te desanimes, tengan un mismo sentir y vivan en paz. ¿Qué es ese mismo sentir? Ese sentir de querer agradarle a Dios, de entregarle tu voluntad diaria. Cada que te levantas, entrégale tu voluntad y tu querer a Dios para que Él te santifique, para que llegues a la santidad y para que tengas paz. Muchas personas no tienen paz. ¿Por qué? Porque no tienen un proceso, no siguen, como dice San Pablo, no progresan, no siguen ese proceso. No nada más porque hayas hecho tu confesión de vida ya el Señor ya digamos, termina ahí tu trabajo. No, tú tienes que seguir en misa, tienes que seguir aprendiendo de la palabra de Dios para que sepas los errores, ¿no? ¿Qué debes hacer, qué no puedes hacer, qué Dios te permite y qué Dios no te permite? Conocer el catecismo de la Iglesia Católica, ayunar, todas estas cosas el Señor nos enseña y nos invita a hacer para llegar a la santidad. Ser personas de oración diaria, rezar tu rosario sobre todo. El rosario ayuda mucho con todo esto. Y pues bueno, dice: y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. La gloria de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí termina este capítulo. Vemos que San Pablo aquí simplemente se despide. Y pues bueno, esto es todo. Vamos a continuar con Gálatas, ya el primer capítulo del libro de Gálatas, de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y pues bueno, de mi parte es todo. Si tienes comentarios, si tienes dudas, me lo dejas en los comentarios. Que Dios te bendiga.